Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a las ciencias naturales. Un gusto poder compartir esta clase de forma directa con ustedes, una clase síncrona en la cual vamos a interactuar cada uno de nosotros. Bienvenidos, señores y señores. Un gusto una vez más. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy Licenciado, buenas buenas noches. noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades. Margarita. Un gusto poder saludarle también a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Recuerden que esta es la última semana correspondientes a esta unidad número 3. Esta es la semana con la cual damos por terminado este proceso educativo de la unidad número 3. Recuerden que obviamente ustedes ya tienen otras actividades a partir de la próxima semana. Esta es la última clase que nosotros tenemos en función de la unidad número 3 y al final de esta unidad, ustedes ya saben, tiene al final de este proceso, tienen ustedes el desarrollo de la evaluación, el desarrollo del cuestionario, del test que ustedes tienen en función de los temas que hemos ido viendo. Recuerden que para poder dar este último test, ustedes tienen que revisar todas las clases, las 4 clases que hemos desarrollado y también los 4 materiales de apoyo que ustedes tienen dentro de esta unidad. Recuerden que solo tienen 2 actividades, las cuales obviamente tienen el tiempo necesario, el espacio necesario para presentar a tiempo. Sigan cumpliendo, sigan desarrollando y obviamente al final de este proceso ustedes ya se descalificará todas esas tareas y verán el avance que ustedes tienen, el avance académico. Iniciamos esta última clase correspondientes a la unidad número 3 y vamos a ver el origen y evolución de la Tierra y los continentes. Vamos a ver cómo se formó nuestro planeta Tierra desde el punto de vista científico, cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando hasta, obviamente, tener todos los requerimientos necesarios para albergar vida, lo que nosotros conocemos en la actualidad, nuestra gran casa, el planeta Tierra, obviamente nos da todas las características o acoge todas las características necesarias para que nosotros desarrollemos todas las actividades cotidianas que lo hacemos día a día. En cuanto al origen y la evolución de la Tierra y de los continentes, vamos a iniciar analizando los estudios sobre la forma de nuestro planeta Tierra. En el año de 1718, el debate acerca de la forma de la Tierra, achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador, sacudió al mundo científico, quienes aceptaban la teoría del astrónomo inglés Isaac Newton acerca de la ley de la gravitación universal. La gravedad y la fuerza centrífuga consideraban que el ensanchamiento se daba en los polos. En diciembre de 1733, la Academia de Ciencias de París decidió tomar la iniciativa acerca de la verdadera revelación sobre la forma de la Tierra, enviando 2 expediciones a realizar mediciones geométricas. La una fue realizada en Polonia, cerca del Polo Norte, y la otra en Ecuador. Estas expediciones se ejecutaron con el objetivo de medir la longitud de 1 grado de meridiano terrestre en las regiones árticas en la zona ecuatorial. Para este objetivo, obviamente, se dispuso o se organizó la misión geodésica francesa. Gracias al apoyo de los reyes de Francia y España, se envió a Quito en el año de 1736 una delegación de científicos para realizar estudios matemáticos concretos acerca de la verdadera forma de nuestro planeta Tierra, midiendo desde el Ecuador un arco de meridiano terrestre. Entre los científicos enviados estuvieron los astrónomos y físicos Charles Marie de la Condamine, Louis Godin, Pierre Puget, el botánico Joseph Jossieu, el médico cirujano Jean Seniguies, además los marinos españoles Jorge, Juan y Antonio de Ulloa.
los conocimientos del territorio ecuatoriano. Obviamente estuvieron todos estos extranjeros, estos científicos, estos geógrafos extranjeros, tuvieron el apoyo acertado de un geógrafo, de un igual de uno de los más grandes geógrafos que ha tenido también nuestro territorio ecuatoriano. En cuanto a los conocimientos del territorio ecuatoriano y de los recursos económicos brindados por el riobambeño, Pedro Vicente Maldonado, fueron claves, así que acompañó a la misión en todos los recorridos. Debido a este apoyo, la Condamine lo incluyó como un miembro efectivo de la misión geodésica y en 1747 fue presentado como miembro a la Sociedad Científica Real en Londres. Todas estas actividades que se desarrollaron, obviamente determinaron en forma clara y cierta cómo exactamente estaba estructurado o cuál era la forma exacta que tiene nuestro planeta. En cuanto a la formación de los planetas, haciendo un pequeño recuento, hace unos 5 millones de años, 5.000 millones de años atrás, nuestro sistema solar estaba formado por un protosol. ¿Qué es un protosol? Es un prototipo de sol, el astro que se transformaría en nuestra estrella principal, rodeado de un disco donde el gas y el polvo se concentraban mucho más. En ese disco llamado disco protoplanetario se formaron los cuerpos que orbitan el Sol. Los principales eventos, vamos a ver a continuación cuáles fueron. Tenemos una pequeña línea de tiempo en las cuales nosotros vamos a ir viendo cuáles son los eventos más preponderantes. En primera etapa, se formaron cuerpos sólidos de pequeño tamaño, los planetésimos, que se los conoció hasta ese entonces, por un proceso de unión gravitatoria llamado acreción. En la segunda etapa, los planetésimos se reunían formando cuerpos mayores y estos se unían entre sí para formarlos. Hace unos 4.600 millones de años, obviamente, empezaron ya a determinarse y a tomar forma los planetas casi tal como lo conocemos en la actualidad. La Tierra recién formada debió recibir el impacto de un cuerpo de gran tamaño. El material arrancado formó un anillo en torno a la Tierra y dio origen a nuestro satélite natural, como es la Luna. Y por último, hace unos 4.543 millones de años, la Tierra y la Luna ya estarían formados con unas dimensiones muy similares a las que tenemos en nuestra actualidad. Y dentro de estas características, nosotros vamos a ver cuáles son la historia y la evolución en cuanto a la atmósfera. Y dentro de estas características, vamos a ver en esta primera etapa, igual tenemos una pequeña línea de tiempo en la cual vamos a ir viendo 3 etapas de la formación de nuestra atmósfera. En primera instancia, nuestro planeta no tenía atmósfera, o si lo tenía, tenía una atmósfera primaria, la cual no permitía el desarrollo de la vida. Recordemos que en una primera instancia nuestro planeta prácticamente también era incandescente, obviamente estaba o presentaba grandes temperaturas, por ende no era apto para la vida. En estos procesos de estructuración de la atmósfera o de conformación de la atmósfera, nace la primera estructura que es la atmósfera primaria, formada de hidrógeno y de helio. Al ser un planeta pequeño, la mayoría de esa atmósfera debió perderse en el espacio, debió salir obviamente y perderse en el espacio. En la siguiente etapa se forma la atmósfera secundaria. Se generó por la expulsión de gases de origen volcánico, contenía hasta un 40% de hidrógeno y demás gases como el CO2, N2, CH2, NH y vapor de agua. Esos son los gases que en una primera etapa, pero ya tenía una coloración diferente en nuestro planeta. Ya tenía los primeros indicios, los cuales les permitiría albergar vida en nuestro planeta. Y en la última etapa, obviamente, se estructura la atmósfera transformada por la actividad biológica. Eso quiere decir que los primeros habitantes o las primeras formas de vida que tuvo nuestro planeta Tierra tuvieron obligatoriamente que ser vegetales, porque ellos prácticamente son quienes aportaron determinados gases para que obviamente se purificara, se estructurara la atmósfera tal
como nosotros la conocemos en la actualidad. En este sentido, hace 2.300 millones de años atrás empezó a provocar cambios profundos en la atmósfera, ya que consumían altas cantidades de metano, CO2 y amoníaco y emitían O2 al ambiente como producto de la fotosíntesis. Cuando hablamos de fotosíntesis, la fotosíntesis es el proceso químico propio de los vegetales, donde toman dióxido de carbono, los transforman en azúcares, en sales, minerales, lo que ellos necesiten, y obviamente nos devuelven oxígeno puro. Hasta la actualidad, ese proceso de funcionamiento no ha cambiado. Por ende, los bosques, las áreas verdes, todos ellos, obviamente ustedes han escuchado que son los pulmones de la ciudad, los pulmones de nuestro planeta, y por ende, ¿por qué son así? Obviamente porque desarrollan este tipo de actividad, que es la fotosíntesis. A partir de este se formó el ozono, que fue acumulándose en la atmósfera hasta formar un manto capaz de librar los rayos ultravioletas. El ozono es nuestro bloqueador solar natural que cubre nuestra Tierra. ¿Cuál es la función principal de la capa de ozono? Es evitar que ingresen directamente los rayos solares ultravioletas provenientes obviamente de nuestra estrella central, y obviamente de esa manera permitir que solo lo justo y lo necesario llegue a nuestro planeta. En la actualidad, por la actividad desmesurada del hombre en función de polución de las máquinas, de combustión, perdón, de combustible de origen fósil, las fábricas, la deforestación, la erosión de los terrenos y otras actividades más ha permitido, obviamente, que esta capa de ozono genere determinados agujeros. Y es por eso que en determinadas horas, especialmente entre la mañana y la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, nosotros no podamos disfrutar directamente o percibir directamente los rayos ultravioletas del sol, porque eso puede ser totalmente dañino. Recordemos que los rayos ultravioletas, al no tener este filtro natural que es la capa de ozono, prácticamente ingresan de forma directa, y esto puede generar alteraciones en las estructuras celulares de nuestra piel y provocar cáncer. Así que nosotros debemos tener cuidado. Justamente la actividad mala del hombre obviamente ha provocado que se deteriore este manto de ozono que nos protege de los rayos nocivos ultravioletas de nuestra estrella principal. Una vez que se formó la atmósfera, una vez que ya estuvo constituida la atmósfera, hay otra etapa fundamental, que fue la conformación de los continentes. Los continentes como los conocemos en la actualidad: el continente americano, el continente asiático, el continente africano, el continente europeo, no estuvieron ubicados como nosotros lo conocemos en la actualidad. En una primera instancia estuvo formando un solo megacontinente, y por los diferentes cambios, los diferentes fenómenos naturales, obviamente se fue fraccionando hasta dar origen y posición como los conocemos en la actualidad. Y nosotros vamos a ver a continuación cuál es ese proceso. En cuanto a la historia y evolución de los continentes, la forma, posición y dimensión de los continentes han ido variando a lo largo de la historia de la Tierra. Los continentes poseen fundamentalmente dos cortezas según su antigüedad. Hay cortezas jóvenes, cortezas nuevas, y hay cortezas antiguas. Vamos a ver cuáles son. Y justamente estas cortezas, de acuerdo a su antigüedad, nosotros tenemos la primera, que son las cortezas orógenas, y también las cortezas en función de catones. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Las capas o las estructuras continentales en función o con características de orógenos son zonas de formación más recientes, son nuevas, forman cordilleras y suelen tener actividad sísmica. En cambio, los cratones son partes muy antiguas de la corteza continental formada en la era precámbrica, tienen relieves bajos, tienen llanos y gran estabilidad geológica. Eso quiere decir que no existe, definitivamente no existe ninguna actividad sísmica en estos sectores.
Por todo lo anterior, los geólogos calculan que hace 3.400 millones de años atrás ya existían continentes y océanos que más tarde se reorganizarían en lo que hoy o en la posición que hoy los conocemos. Y dentro de esas estructuras nosotros vamos a ver una pequeña evolución en cuanto a nuestros continentes, cómo estaban estructurados en un inicio y cómo fueron cambiando hasta ubicarse en donde los conocemos. Existen placas oceánicas y existen placas continentales. Las placas oceánicas son obviamente los pisos de los océanos, el fondo marino, mientras que las placas continentales son todos los continentes donde nosotros estamos, o la humanidad desarrolla todas sus actividades. No siempre estuvieron ubicados como están, hubieron determinados cambios. De hecho, los continentes se encuentran, las placas continentales, perdón, se encuentran en constante movimiento porque desde el interior existe una capa, un manto de magma que está en constante movimiento. Nosotros no la percibimos, no lo sentimos, pero en relación de este proceso, los continentes están en constante movimiento. Nosotros estamos moviéndonos. Entonces vamos a ver cuáles son las características. En la primera etapa, en cuanto a la formación de los continentes, hace unos 1.100 millones de años atrás, en la era precámbrica, el supercontinente Rodinia empezó a fragmentarse. Había un megacontinente, el único, el primero, que obviamente tomó el nombre de Rodinia. Este empezó a romperse, empezó a fragmentarse. Una vez que se empezó a fragmentarse en los inicios de la era paleozoica, los fragmentos de Rodinia habrían formado grandes continentes como Euroamérica y Gondwana. Estos a su vez siguieron fragmentándose hasta dar origen a la siguiente etapa de continentes. Al final de la era paleozoica, en la era pérmica, los continentes colisionaron nuevamente y formaron otro supercontinente al cual se le denominó Pangea. Se volvieron a unir y se formó una sola placa continental que se denominó Pangea. En la cuarta etapa, a lo largo de la era mesozoica, Pangea se fue fragmentando nuevamente. El continente meridional, que fue Gondwana, quedó separado del grupo continental del hemisferio norte, la Eurasia, por el océano Tetis. Esa es la otra etapa en cuanto a la evolución. Y por último, durante la era cenozoica, los fragmentos de Gondwana y la Eurasia se separaron hasta dar lugar a los continentes tal como los conocemos en la actualidad. Eso quiere decir que nunca estuvieron quietos, nunca estuvieron en una sola posición, sino que más bien, obviamente, tuvieron una serie de fragmentaciones para ubicarse como están. En función de determinados estudios, por ejemplo, se supone que en una etapa anterior, lo que es Sudamérica estuvo formando un solo megacontinente con el continente africano. Porque hay determinados vestigios que fundamentan esta teoría, debido a que el perfil costero de Sudamérica, del lado del Océano Atlántico, coincide con el perfil del continente africano. Aparte de eso, existen determinados vestigios en relación a fauna que obviamente determinados mamíferos que existen o existieron hace algún tiempo en África también existen en Sudamérica. Esa es una de las características también fundamentales las cuales sustentan esta teoría. En algún momento, tanto Sudamérica como África estuvieron formando un solo megacontinente. Pero obviamente los continuos cambios, transformaciones y obviamente rupturas formaron y lo ubicaron como estamos en la actualidad, viendo nuestro mapa mundo. En cuanto a la evolución de la vida en la Tierra, los primeros organismos, los restos fósiles más antiguos son estramotolitos, fabricados por microorganismos de hace 3.500 millones de años atrás. Probablemente los primeros eran seres vivos, fueron similares a las bacterias, es decir, células procariotas. La evolución de esos microorganismos debió ser lenta, pues los primeros restos de células eucariotas más avanzadas datan de hace unos 2.100 millones de años atrás.
En cuanto a la diversidad de la vida acuática, durante la era precámbrica, la vida estuvo limitada a ambientes acuáticos y era básicamente unicelular. Eso quiere decir que debieron ser bacterias. Las evidencias más antiguas de seres pluricelulares datan de unos 600 millones de años atrás y consisten en moldes y señales de actividades fosilizados de animales de cuerpos blandos y también aplanados. Constituyen la llamada fauna de Ediacara, hallados en Australia, gracias a los microorganismos fotosintéticos y algas que liberaron grandes cantidades de oxígeno. La atmósfera se transformó produciendo hace 600 millones de años atrás un aumento considerable de O2, o sea, de la capa de ozono. Esta fue la causa aparente para que obviamente evolucionaran y todas las especies obviamente tuvieran una serie de cambios. Así aparecieron los invertebrados que cubrieron sus cuerpos de conchas y caparazones. Fue la llamada explosión cámbrica que marca el final de la era precámbrica y el inicio de la era paleozoica. En la era paleozoica continuó diversificándose la vida en el agua. Los animales que alcanzaron gran expansión fueron los tribólites. Los tribólites fueron organismos artrópodos que tenían un caparazón formado por 3 lóbulos y que posiblemente desaparecieron producto de una intensa actividad volcánica. También se expandieron los equinodermos, como los lirios de mar, los moluscos y también los corales. El resto de vertebrados más antiguos, los peces, datan del Ordovícico y evolucionaron de formas diversas en cuanto a cada una de sus especies. La colonización del medio terrestre también es una parte fundamental. El medio terrestre fue difícil de colonizar para la vida. Las principales dificultades para los organismos terrestres eran el riesgo de desecación y la radiación ultravioleta muy fuerte, que en el medio acuático es filtrado por el agua. La conquista del nuevo medio solo fue posible cuando la atmósfera terrestre tuvo suficiente ozono, que actuó como filtro de dicha radiación. La primera planta terrestre de la que se tiene constancia es la coxania del Silúrico. Estas plantas tenían una estructura muy simple, con un tallo erguido que se bifurcaba unas pocas veces. Probablemente cubrían zonas de mares y también de playas. Más tarde evolucionaría hacia formas que pudieran vivir más alejadas del agua. Los primeros animales en el medio terrestre fueron artrópodos, como los ciempiés y los escorpiones. Más tarde, en el Devónico, aparecieron los insectos, primeros animales en desarrollar el vuelo. Es una característica fundamental, un tema fundamental. Un dato bastante interesante que obviamente de ustedes de ahí obviamente puede salir alguna pregunta que ustedes tienen en su examen. También durante el Devónico existieron algunos peces que desarrollaron la capacidad de respirar el oxígeno del aire. Esos peces fueron los precursores de los primeros vertebrados tetrápodos, los anfibios, que disponían de patas evolucionadas a partir de 2 pares de aletas y obviamente, de sus especies antecesoras. En cuanto a la diversificación de la vida en la Tierra, hacia el período carbonífero, la vida en el medio terrestre estaba bien asentada y progresaba con rapidez. En torno a los ríos y los pantanos se concentraban selvas de helechos arborescentes, que en esos bosques había artrópodos gigantes y una gran diversidad de anfibios. A partir de estos aparecieron los primeros reptiles. Los fósiles de reptil más antiguos corresponden al Hylonomus. Es una de las especies más características de este periodo. El periodo pérmico fue más árido, ello propició la expansión de las primeras gimnospermas y de los reptiles. En el Pérmico se desarrolló el grupo que condució a la aparición de los mamíferos, los reptiles mamiferoides, como el Sinoptaurus, que ya tenían una locomoción similar a la de un mamífero y tenían el cuerpo cubierto de pelo. Al final del Pérmico se produjo la extinción en masa más grande de la historia de la Tierra. Grupos enteros desaparecieron por completo y esto llevó a los geólogos a marcar en esta fecha el final de esta era paleozoica. Como estas extinciones masivas, nuestro planeta tuvo 4 extinciones masivas, las cuales muchas de ellas llevaron a la desaparición casi total de todas las especies.
Ya en la era mesozoica, durante el Triásico y el Jurásico, la famosa época de los dinosaurios, predominaron los bosques de helechos y gimnospermas similares a las coníferas y a los quingos actuales. Los dinosaurios, los cocodrilos y los mamíferos aparecieron en el Triásico. Aunque vivieron en momentos cercanos, los dinosaurios fueron los animales dominantes en el medio terrestre durante toda la era mesozoica. Hubo también reptiles que desarrollaron el vuelo, los pterosaurios y otros que se adaptaron a medios acuáticos como los ictosaurios. Actualmente el Cretácico durante el Cretácico evolucionaron las angiospermas o plantas con flor, lo que favoreció la evolución de los insectos. A finales del Cretácico se produjo una nueva extinción global que acabó con los dinosaurios y muchos otros reptiles y con animales marinos como los amótides, unos cefalópodos con conchas en espiral. En la era cenozoica, los mamíferos se diversificaron y se erigieron como el grupo animal dominante. Durante el Paleógeno se desarrollaron todos los grupos de mamíferos actuales, aunque algunos, como los primates, ya existían en el Cretácico. Por primera vez se extendieron los ecosistemas herbáceos como praderas, estepas y sabanas. Los homínidos aparecieron en el Neógeno durante el Cuaternario. Tanto la fauna como la flora eran ya muy similar como la que conocemos hoy en la actualidad. Entonces aquí nosotros hemos podido observar, hemos podido ver una pequeña reseña en cuanto a la evolución de la flora, de la evolución de la flora y la fauna en nuestro planeta, cómo se fueron diversificando, cómo fueron evolucionando, cómo fueron cambiando las especies. Muchas de ellas se extinguieron, como les había mencionado anteriormente, la Tierra tuvo 4 extinciones masivas, las cuales prácticamente desaparecieron. Una de ellas incluso llegó a desaparecer el 97% de todas las especies. Eso quiere decir que prácticamente el planeta se quedó vacío. Entonces, como estas características obviamente se fueron evolucionando hasta la actualidad, hasta los días que estamos en la actualidad. Hemos ido viendo una serie de actividades, hemos ido viendo una serie de procesos, incluso en cuanto a la formación de nuestro planeta Tierra, de nuestros continentes y sobre todo la historia de la atmósfera, que es fundamental, ya que si no se hubiese formado la atmósfera por diversos factores, tanto la actividad biológica de los primeros seres fotosintéticos, las erupciones volcánicas y otras actividades que fueron limpiando y fueron propiciando la estructuración adecuada de la atmósfera para que albergara vida a nuestro planeta. Sin todos estos procesos, la vida no se hubiese dado y obviamente hubiésemos quedado en un país, perdón, en un continente inerte, casi como de hecho, del resto de planetas que nosotros tenemos en el sistema solar. Entonces, el único planeta que alberga vida, el único planeta que cumple todos los requerimientos para estructurar vida es justamente nuestro planeta. Lamentablemente, el hombre, en su afán de evolución, de descubrimiento de determinadas actividades, sobre todo industriales, obviamente ha ido destruyendo paulatinamente todos los ecosistemas, todas las actividades naturales que desde un inicio se fueron formando en nuestro planeta Tierra. Han ido contaminando, han ido destruyendo tanto en flora y fauna hasta lograr la extinción de la mayoría de las especies. Si nosotros vemos, ya habíamos analizado en clases anteriores, por ejemplo, en cuanto al origen de los primeros habitantes del continente americano. Ustedes ahí habíamos podido observar que prácticamente en nuestro continente existían una serie de mamíferos, una serie de animales, obviamente que eran únicos y que solo a partir de la llegada del hombre prácticamente se extinguieron y desaparecieron, obviamente por la caza indiscriminada. Desde el inicio, el hombre ha sido cazador y sobre todo depredador, destructor tanto de la flora y la fauna. Y hoy en día estamos pagando esas consecuencias. Y mientras el hombre, desde la parte más ínfima, no tome conciencia, nosotros obviamente iremos cambiando todas las actividades naturales
de nuestro planeta. Hoy estamos sufriendo un proceso de sequía no normal en unos sectores de nuestro planeta. Están totalmente secos, áridos. En otros sectores de nuestro planeta, en cambio, existen torrenciales de aguaceros. Eso no es normal, es justamente provocado por la acción indiscriminada del hombre, la destrucción de la flora, la destrucción de la fauna, sobre todo de la flora. Recordemos una vez más que las plantas, todo el sector de los vegetales, obviamente son quienes desarrollan este proceso de la fotosíntesis para que nuestro planeta tenga oxígeno puro y nosotros podamos seguir respirando y desarrollando nuestras actividades. Si nosotros quemamos, como lo que está sucediendo en Loja, como lo que está sucediendo casi por la parte austral, nosotros seguiremos poco a poco, seguiremos quedando sin oxígeno, poco a poco seguiremos quedando sin las pocas fuentes de agua, obviamente que tenemos hasta la actualidad. Y eso hay que tener cuidado. Nosotros desde nuestros hogares, desde las actividades cotidianas, desde las actividades más sencillas del hogar, nosotros debemos empezar a actuar para que esto no suceda o para tratar de mitigar todo el proceso de contaminación y destrucción que existe hacia la naturaleza a través del reciclaje, a través de la clasificación de la basura, sacar adecuadamente cuando pasa el recolector de basura, no botar en áreas verdes, tratar de comprar productos en envases biodegradables, esto es, que se puedan destruir con facilidad cuando entra en contacto con el sol, con el agua, con el oxígeno, es fundamental para que no incremente los procesos de contaminación y destrucción de nuestro planeta Tierra. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Recuerden que con esta clase llegamos a la parte final de la unidad número 3. La próxima semana ya estaremos iniciando la unidad número 4 y entramos ya a la antesala del fin de todo este proceso educativo. Así que, por favor, compañeros, tanto a los que están presentes como a los que nos revisan las clases por este sistema de los cortes de luz, obviamente les invito a continuar en este proceso, cumplir con todas las actividades y obviamente al final de todo este proceso no tengan ninguna dificultad el momento de alcanzar al siguiente nivel. Señoras y señores, un fuerte abrazo, que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana, nos estaremos viendo hasta la próxima clase.